Revelado. Mi hijo entrega las llaves a su esposa, pero un sorprendente secreto transformador ya. La luz del día caía con suavidad sobre la finca, donde el bullicio y las risas llenaban el aire en un día que prometía ser memorable. Alejandro, con sus 28 años, contemplaba a su alrededor, sintiendo cómo las emociones lo envolvían en un tumulto indescriptible. Las llaves de su pequeño hogar, ese refugio que había construido con sacrificio y amor, estaban en su mano, listas para ser entregadas a Clara, su esposa. Pero, a medida que se acercaba el momento, un profundo desasosiego comenzaba a asomar en su pecho. Desde niño, Alejandro había soñado en grande. Con una inteligencia notable, sus logros académicos habían destacado en un entorno que se esforzaba por salir adelante. Deseaba ser médico, pero la realidad de sus padres, siempre luchando por mantener el hogar a flote, le había hecho renunciar a esos sueños. Ahora, parado frente al altar, sentía que la entrega de esas llaves representaba mucho más que un simple gesto de amor. Era el símbolo de una vida nueva junto a Clara, pero también era el peso abrumador de sus propias renuncias. Mientras las jubilaciones de sus invitados se entremezclaban con el aroma de las flores, su teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo el hechizo del momento. Era un viejo amigo, aquel que conocía sus anhelos y su historia. «Alejandro», le dijo con voz expectante, «hay algo que tienes que saber. Tu madre dejó un consultorio médico en desuso en su testamento. Te lo prometo, sigue ahí, tal como lo dejó». Las palabras resonaron en su cabeza, como ecos que no podían ser ignorados. Sonriendo y brindando, Alejandro se encontró atrapado entre dos realidades, la celebración y la revelación que lo acechaba. ¿Podía realmente abrir ese consultorio y volver a la vida que siempre deseó? ¿O el compromiso de ser el hombre que Clara necesitaba pesaba más en su elección? La angustia crecía, destruyendo el dulce momento de su boda. Se sentía como si el deber y la pasión se estuvieran enredando en su corazón, dándole una carga que era casi tangible. Un suspiro profundo le relucía en los pensamientos, recordándole la promesa que hizo a su madre antes de perderla. «Nunca olvidaré tus sacrificios». Ahora se preguntaba si en realidad podría honrarlos sin traicionar sus propios sueños. Las calles de su infancia, con todas sus memorias, entraban y salían de su mente. El aroma de la comida tradicional y los ecos de sabiduría familiar tiraban de él, mientras conjuraba imágenes de un futuro incierto. Cada brindis, cada aplauso, se dirigía a un Alejandro que sonreía, pero cuya mente estaba en otro lugar. ¿Podía arriesgarlo todo por un sueño que parecía tan lejano y vulnerable? De pronto, Clara apareció en su visión. El amor que sentía por ella chispeaba en sus ojos, trayendo consigo la presión en su pecho. «Déjame ser tu apoyo», parecía decirle su mirada. Pero el peso del pasado y un futuro incierto lo mantenían anclado a un mar de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras observaba a sus seres queridos levantando sus copas, Alejandro sintió cómo la angustia lo ahogaba. La sombra de los sueños perdidos y el refugio que significaba aquel consultorio invadían sus pensamientos, sacudiendo su corazón. En un instante, una oleada de determinación lo sacudió, casi como un grito sordo. Podía reivindicar su historia, pero ¿a qué costo? ¿Debería arriesgarlo todo por un sueño que puede que ya no esté a mi alcance? Fue la pregunta que lo atrapó, mientras el horizonte se presenta tranquilo y lleno de posibilidades. Los lazos de su nueva vida adquirían un significado profundo, pero la incertidumbre sobre su futuro como médico lo mantenía en un constante estado de tensión. La celebración continuaba, pero en el fondo,
Alejandro se encontraba tambaleándose entre la realización de un viejo sueño y la construcción de una nueva vida. Y así, la historia se quedaba suspendida en el aire, llevándonos a preguntarnos, ¿realmente se atreverá a cambiar su destino? La ceremonia avanzaba, pero el mundo de Alejandro parecía haberse detenido. Cada aplauso resonaba como si estuviera llamando su atención, una sola idea permeando su mente: la posibilidad de revivir su sueño de ser médico. El brillo de esperanza y la carga de la responsabilidad se entrelazaban como hilos en su corazón, complicando cada latido en su pecho. Al final de la ceremonia, ya con Clara a su lado, Alejandro se dio cuenta de que las luces, los cantos y la alegría no podían borrar el sentimiento de estar a la deriva. Mientras su nueva esposa sonreía, él se sentía atrapado, un prisionero en una celda de decisiones pasadas. La idea de abrir el consultorio, de ponerse nuevamente un guardapolvo y atender pacientes, danzaba en su mente como un fantasma relacionado con su infancia. La fiesta se desplazó a un área más amplia, donde las risas se mezclaban con el sonido de las copas brindando. Pero Alejandro no podía ignorar la voz interior que le insistía: ¿qué harás ahora? En ese momento se dio cuenta de que no solo era su existencia personal la que estaba en marcha, también era el futuro de Clara, un futuro que podría verse modificado por las decisiones que él tomara. Después de lo que se sintió como una eternidad, Alejandro se encontró un momento a solas en una esquina del jardín. Miró hacia el horizonte, donde la tarde comenzaba a desvanecerse. Fue un instante de calma que, a diferencia de la celebración, le permitió confrontar sus propios parloteos mentales. Recordó los días en que estudiaba en la biblioteca, con el propósito de convertirse en médico. ¿Podría realmente abrir ese consultorio y encontrar el equilibrio que tanto anhelaba? La idea le proporcionaba lucidez, pero también lo aterraba. Volver a la medicina significaba enfrentar antiguos miedos, desafíos y revisitar el pasado que había trabajado arduamente por dejar atrás. Miró al cielo, sintiendo el frío de la noche empezar a caer. La decisión parecía pesar sobre él como la soga que le fue atada en su infancia. Las expectativas familiares, la necesidad de éxito y su propio deseo de vivir la vida que soñó. Cuando finalmente se unió a Clara y sus amigos, el brillo de su nueva vida comenzaba a chisporrotear dentro de él. Ella le tomó la mano, y en ese gesto simple, él sintió la conexión, no solo con ella, sino con el resto de su familia que lo apoyaba en este nuevo camino. Después de unos momentos de compartir risas y reflexiones sobre el futuro, una sensación de realizamiento comenzó a surgir en él como una llamarada. ¿Podría encontrar la manera de integrar su vida personal con sus aspiraciones profesionales? No podía dejar que el miedo lo definiera, ni acomodar sus sueños como si fueran algo de lo que avergonzarse. Sería un desafío, pero estaba preparado para considerar opciones. Quizás no era cuestión de elegir entre Clara y su sueño, sino de encontrar cómo los dos pudieran coexistir, creando un futuro más rico y significativo. Ahora, con la determinación creciendo en su interior, sacudió la cabeza como si con ese simple gesto pudiera despejar su mente. Pero justo cuando comenzaba a sentir esa chispa de acción inspiradora, la voz de su amigo resonó en su memoria. Tu madre dejó un consultorio médico en desuso. La idea persistía, pulsando en su mente como un recordatorio de que había una oportunidad tangible allí, esperando ser descubierta. Si optara por abrir el consultorio, no solo honraría su pasado, sino que también podría forjar un futuro en el que viviría por completo y ya no solo existiría. Mientras la música seguía sonando y los invitados se movían al ritmo de la celebración, Alejandro tomó una decisión interna, pero quedó una pregunta latente en su mente. ¿Era verdaderamente el momento para arriesgarse a buscar un cambio radical en su vida? La revelación de su madre y el temor de decepcionarla lo asediaban, pero el deseo de cumplir su propio sueño comenzaba a aventurarse en cada rincón de su ser. Cuando todo parecía estar en su lugar, una llamada interrumpió la serenidad interna que había logrado construir. Era su padre. Hijo, necesitamos hablar de algo serio. Cada palabra de su padre resonó en su cabeza. Las decisiones que estaba a punto de tomar podrían tener repercusiones que nunca imaginó,
y entonces comprendió que esta conversación podría ser la clave para decidir definitivamente su camino. Así, Alejandro se sintió atrapado entre memorias y futuros posibles, en la inminente espera de un cambio que podría transformar todo. ¿Realmente estoy listo para enfrentar las verdades que mi padre pueda revelarme? La pregunta resonó en la profundidad de su ser, aguardando la respuesta que podría cambiar su destino para siempre. La llamada de su padre había sido más que inesperada. Fue un eco en la vasta soledad que empezaba a llenar el corazón de Alejandro. La música del festejo se desvaneció mientras su mente giraba hacia lo que podría contener esa conversación. Sus pensamientos se precipitaron en distintas direcciones, cada una más apremiante que la anterior. ¿Qué podía revelar su padre que él no conociera? ¿Podría ser lo que siempre había temido? Intentó organizar sus pensamientos. Un lugar para ejercitar su idea de abrir un consultorio profesional estaba en su pasado, en una herencia que había decidido ignorar. Ahora se enfrentaba a un dilema más profundo. Si decidía continuar su legado de médico, no solo tenía que recordar su propia historia, sino también la de su familia. La historia de su padre, de su madre, de las expectativas que siempre se habían depositado sobre él. Comenzó a cuestionar si esos eran realmente los deseos de su familia o los suyos. Volviendo al bullicio de la fiesta, se dio cuenta de que cada risa y cada brindis resonaban como un recordatorio de que había una vida por vivir más allá de muros familiares y expectativas. Desde la infancia había asimilado los mensajes de éxito dejados de lado por sus progenitores. Luchar por su sueño significaría enfrentar el pasado, reexaminar su historia y posiblemente redefinir su futuro. En su mente se formaron imágenes de pacientes, de momentos en que el encargado del cuidado se convertía en el héroe, pero asociaba ese heroísmo con sombras que lo habían acechado demasiado cerca. Con la decisión de enfrentar a su padre latente, Alejandro percibía que algo lo instaba a actuar. ¿Qué pasaría si su padre tenía noticias de aquel consultorio? Ese mismo día, había contemplado abrirlo, un desafío envuelto en emociones contradictorias. Al mirarse en el espejo de su pasado, también se daba cuenta de que para ser médico necesitaría realizar un viaje aparentemente imposible, el viaje hacia su interior, donde el dolor y la esperanza coexistían. De repente, la risa de Clara interrumpió su reflexión. Ella había llegado a su lado con una sonrisa que parecía iluminar todo lo que la rodeaba. En su rostro, Alejandro vio la fe inquebrantable que ella puso en su futuro, y eso le dio un renovado sentido de propósito. Esa noche, el deseo de ser médico no permanecía como una mera sombra. Quería que Clara viera su grandeza, no solo en su papel como esposo, sino como profesional. La presión de la conversación con su padre se tornaba más palpable. Una vez más, recordó las palabras de su amigo sobre aquel consultorio. ¿Y si se transformara en la base de su futuro con Clara? Mentalmente, esbozó un borrador de su vida dentro de aquel espacio. Una clínica llena de sonrisas, donde las dudas se disipaban frente a una cura. Sin embargo, la imagen se desvanecía cuando pensaba en su padre. Finalmente, la conversación llegó al momento de verdad, un encuentro que lo llevaría al caos y a la verdad. No tenía otra alternativa más que decidirse. Se levantó de la mesa con resolución, sintiendo la urgencia de ser proactivo, de buscar respuestas que lo llevaran a conocer su destino. En el fondo, solo había un pensamiento que lo impulsaba: la claridad de los sueños cuya realización estaba condenada a postergarse, al mismo tiempo que aferrarse al presente insignificante. Debía luchar contra el miedo y la opresión de los recuerdos en su mente. «Voy a descubrir la verdad», se dijo a sí mismo. Ya no podía permitir que su vida estuviera en pausa. Con el corazón acelerado, llamó a su padre y se abocó hacia la conversación que esperaba cambiarlo todo. No había vuelta atrás. «Estoy listo para escucharte». La decisión de buscar pistas sobre su propia vida relampagueaba en su mente, y la sombra del pasado parecía acercarse. Pero en ese instante de claridad, un nuevo dilema se asomó.
¿Qué habría detrás de esas palabras que haría tambalear la firmeza de su resolución? La incertidumbre acechaba, prometiendo que la revelación podría llevarlo al borde de lo que creía conocer sobre su historia. Lo único claro era que la vida de Alejandro estaba a punto de experimentar un cambio profundo e inesperado. El sonido del teléfono resonó en la habitación como un timbre de campanas en la penumbra de la incertidumbre. Alejandro tomó aire y escuchó la voz de su padre del otro lado de la línea, grave y cargada de emociones contenidas. Durante años, había esquivado la necesidad de un diálogo profundo, pero ese día se sentía diferente, casi volátil. «Hola, padre, estoy listo para hablar», dijo Alejandro, tratando de infundir un tono de calma en su voz. La respuesta llegó con un silencio, pesado, como si su padre ponderara cada palabra antes de pronunciarla. Esta tensión aumentó la adrenalina que corría por las venas de Alejandro, intensificando su deseo de atravesar la muralla de la historia compartida y de las preguntas no respondidas. «Sé que no ha sido fácil. Para ninguno de los dos», comenzó su padre. La voz se entrecortó como cuando alguien lucha por mantenerse a flote en aguas profundas. En ese mismo instante, todo el peso del pasado se deslizó hacia Alejandro, y las preguntas en su mente se sucedieron como un torrente. ¿Por qué esta conversación se había esquivado tanto tiempo? ¿Qué era tan crítico para que lo revelara ahora? La revelación llegó repentinamente. Había un legado que su padre había guardado celosamente, un antiguo consultorio que había pertenecido a su abuelo. Su padre había esperado algún día traspasarle esas llaves, no solo como un espacio físico, sino como un símbolo de la familia, de la historia que lo había convertido en médico y que también había fallado en entregárselo a su propio hijo. «Quería que supieras que aún está allí, Alejandro, y que siempre ha estado destinado para ti», continuó su padre. Las palabras reverberaron en la mente de Alejandro, quienes sus sentimientos eran un torbellino de ternura y rabia. ¿Cómo había podido no luchar antes por un legado tan significativo? ¿Era su propia desidia la que había mantenido esa puerta cerrada? Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que no solo se trataba de las llaves. Era una invitación a continuar con la historia familiar, una oportunidad de reescribir su propio papel. De pronto, las dudas que lo habían atormentado empezaron a despejarse una a una. Quería ese consultorio, sí, pero no porque lo esperaba su padre, sino porque lo anhelaba él mismo como un espacio para crecer y sanar. No obstante, esa claridad trajo a la superficie otro miedo. ¿Podría realmente estar a la altura de las expectativas que habían pesado sobre él durante años? Alejandro sabía que debía atravesar ese túnel oscuro de emociones, enfrentar sus miedos, las sombras del pasado y la ausencia de conexión con su padre. Era un camino peligroso y lleno de incertidumbre, pero eso no lo detendría. «Necesito tiempo para pensar», respondió finalmente, a pesar de que su corazón palpitaba con entusiasmo y temor. La presión de tomar decisiones era abrumadora, y aún no sabía si abrirse a la posibilidad significaría aceptar su pasado o liberarse de él. Colgó el teléfono, dejando el sonido del silencio aplastante detrás. Alejandro necesitaba reflexionar en ese nuevo contexto. ¿Podría llegar a convertirse en el médico que tanto anhelaba ser? El diseño de su futuro comenzaba a delinearse como una obra incompleta que anhelaba ser terminada. Consciente de su propia fragilidad ante la presión, supo que el siguiente paso era crucial. Ponerse en contacto con Clara y discutir su sueño compartido, abrir la puerta de ese consultorio que simbolizaba tanto, y sin embargo, aún pesaba en sus hombros como una carga. Pero, antes de dar ese paso, un pensamiento inquietante lo detuvo en seco. ¿Cuánto de su historia estaba realmente preparado para aceptar? La fragmentación de su identidad siempre había coexistido con un deseo de aceptación y amor. El futuro brillaba prometedor, aunque rodeado de nubes amenazantes. Alejandro sintió que el clamor de la verdad le daba la bienvenida, y la pregunta que surgió fue más implacable que nunca. ¿Estaba dispuesto a abrazar el legado que le tocaba, a riesgo de enfrentar un dolor profundo?
El cambio se vislumbraba inevitable, y su vida nunca volvería a ser la misma. El día siguiente amaneció con un aire de inquietud y determinación. Alejandro se encontraba en su apartamento, visualizando cada rincón del consultorio que había heredado. La imagen de las paredes envejecidas, los instrumentos que habían pertenecido a su abuelo y el eco de risas y temores pasados lo habían atrapado en una especie de trance. Era más que un lugar donde la gente buscaba sanación. Era un espacio donde su historia clamaba ser contada. Tomó un cuaderno y se sentó a escribir. Necesitaba estructurar sus pensamientos. ¿Qué quiero realmente hacer? ¿Cómo puedo transformar esta herencia en mi propio legado? Con cada palabra que trazaba, sentía que desataba partes de sí mismo que habían permanecido en la sombra. La decisión de llamar a Clara se convertía en un dilema. Sabía que ella compartía la pasión por la medicina y que su conexión iba más allá de lo profesional. Pero también había que considerar cómo esa apertura afectaría su relación. Alejandro temía que una conversación sobre el consultorio sería, en esencia, una conversación sobre su vulnerabilidad. Podría enfrentarse a una charla sobre su futuro, que, de algún modo, agregaría presión a su vínculo. Finalmente, se decidió. Coger el teléfono fue como levantarse de una cama caliente en una mañana fría. Clara respondió casi al instante, y su voz, familiar y reconfortante, le dio un atisbo de calma en medio del torbellino. «Clara, necesito hablar contigo sobre algo importante», inició Alejandro. Su voz tembló, pero se mantenía firme. Las palabras comenzaron a fluir. La revelación sobre el consultorio, su deseo de abrirlo y los motivos personales detrás de su decisión. Esperaba que sus miedos no brotaran como espinas, lastimando esa hermosa relación que podían construir juntos. «Vaya, eso es increíble», respondió Clara, y el tono en su voz cambió, llenándose de entusiasmo. Alejandro sintió que la presión en sus hombros se aliviaba un poco. «Siempre has deseado hacer esto. Es tu oportunidad, Alejandro. Pero, ¿estás seguro de que es lo que quieres?» Ahí estaba nuevamente el espejo. Clara reflejaba la inquietud que él sentía. En ese momento, comprendió que la elección de continuar con el legado no únicamente ocupaba el lugar del deber. Era una lucha para encontrar su voz, su propósito, y no solo un intento de complacer a su padre o cargar su legado. «Quiero abrir el consultorio porque creo que puedo hacer una diferencia, pero también sé que conlleva desafíos. No sé si estaré a la altura», confesó, sintiendo la vulnerabilidad brotar de su pecho. Esa honesta revelación era un paso más hacia la autenticidad que siempre había esquivado. Clara escuchó con atención y le ofreció una idea audaz. «Podemos hacerlo juntos. Si ambos tenemos la pasión por ayudar y curar, podríamos hacer de ese espacio algo maravilloso y único. Puede ser el comienzo de un nuevo capítulo para los dos». Sus palabras resonaron en Alejandro como un faro en el mar de su inseguridad. La dualidad de sus ansias y sus fracasos comenzaba a entrelazarse con esperanza. Sin embargo, mientras la conversación se desarrollaba, un nuevo temor surgió en la mente de Alejandro. Si Clara se unía a él en este viaje, las expectativas mutuas aumentarían, quizás incluso más que las expectativas familiares. La sombra de la duda del futuro volvió a amenazarlo. ¿Valdría la pena exponerse a la fragilidad de compartir sus sueños con alguien más? El llamado a seguir avanzando era imperioso, pero un vacío existencial lo acechaba. El legado familiar prometía satisfacción, pero también arrebataría su libertad. Y al final, Alejandro se dio cuenta de que lo más aterrador no era heredar el consultorio, sino que en el proceso de tratar de resolver su identidad podría perderse por completo. Así, en medio de esa montaña rusa emocional, otro dilema lo embargó. Debía abrirse a la posibilidad de que ese viaje no solo representara un acto de sanación, sino también una nueva conexión con Clara, sin perder la esencia de quién realmente era. La fatídica decisión se aproximaba,
y con ella el dilema de cómo manejar las expectativas versus la autenticidad propia que había generado una vida de angustia y añoranza. Alejandro se quedó pensando en todo lo que podría perder. El legado no era solo un consultorio. El verdadero legado era su capacidad de ser él mismo sin la carga de la historia familiar. La pregunta resonaba en su mente. ¿Podría realmente permitir que ese legado se construyera desde su propia verdad, dejando atrás las sombras que lo seguían? La respuesta dependía de su siguiente decisión, pero el tiempo no era un aliado en esa encrucijada. ¿Sería capaz de abrir la puerta y entrar para descubrir lo que realmente le esperaba? Volviendo a la normalidad tras la conversación con Clara, Alejandro sintió que el peso del mundo se había desvanecido, aunque solo un poco. En su mente, el consultorio no era solo un lugar físico, representaba un desafío emocional y profesional que estaba decidido a enfrentar. Sin embargo, el eco de sus propias inseguridades aún resonaba en su interior. A medida que pasaban los días, se dedicó a investigar las mejores prácticas para abrir su propio consultorio. Pasaba horas leyendo sobre modelos de negocio, enfoques terapéuticos y cómo crear un ambiente acogedor para sus futuros pacientes. Fue en esos momentos de estudio y reflexión cuando descubrió la profundidad de su pasión. No se trataba solo de heredar el trabajo de su abuelo, era la oportunidad de marcar su propia huella en el mundo de la salud. Las tardes se convirtieron en un ritual. Alejandro sacaba tiempo para visitar el consultorio, observando cada rincón con nuevos ojos. No podía evitar imaginar cómo se vería aquel espacio una vez que comenzara a operar. El olor del desinfectante mezclándose con el tenue aroma de las flores que pensaba colocar en la mesa. Se sentía integrado en la historia de ese lugar, como un árbol cuyas raíces se mezclan con el pasado. Sin embargo, mientras esta nueva visión empezaba a tomar forma, una voz interna trataba de socavar su confianza. ¿Realmente puedes hacerlo tú? ¿Y si no estás a la altura de las expectativas? Estos pensamientos lo llevaron a escribir una lista con todas sus fortalezas, sus capacidades y también sus debilidades. Reconocer sus limitaciones era un primer paso esencial. Así podría abordarlas y no dejar que lo dominaran. Quiso compartir su progreso con Clara. Quería mostrarle que estaba dispuesto a asumir riesgos, a evolucionar y a transformar lo que había heredado en algo significativo no solo para él, sino también para su comunidad. Sin embargo, una parte de él temía su juicio. ¿Vería su progreso como un signo de madurez o como una carga para ella? Aún era incierto cómo su asociación podría influir en lo que ambos buscaban. Una tarde, tomó la resolución de reunirse con Clara en una de sus cafeterías favoritas. Ellos habían compartido muchas conversaciones ahí antes, pero esta vez todo se sentía diferente. Hubo un clic en su mente. Voy a ser honesto con ella, se dijo a sí mismo. La autenticidad sería su bandera en ese nuevo viaje. Cuando se encontraron, el aire estaba cargado de expectativa. He estado pensando en todo lo que hablamos y estoy ansioso por empezar, comenzó Alejandro, sintiendo que cada palabra lo acercaba un paso más hacia su verdadero propósito. Clara sonrió, su rostro iluminándose. Me alegra escuchar eso. ¿Te imaginas cómo podríamos combinar nuestras habilidades? Desde crear un programa de atención integral hasta realizar talleres de bienestar. Las ideas fluyeron entre ellos. Hablaron de la importancia de comprender las necesidades de sus pacientes y cómo podrían construir un entorno donde se sintieran seguros para abrirse y sanar. Alejandro sintió que cada palabra de Clara alimentaba su entusiasmo, al mismo tiempo que su mente corría con preguntas. La asociación era emocionante, pero también era compleja. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a comprometerse? El diálogo se tornó hacia los desafíos que podrían enfrentar. En cada posibilidad que exploraban, Alejandro se daba cuenta de cuánto más aprendía sobre sí mismo. La vulnerabilidad que había sentido anteriormente empezó a transformarse en confianza. Las experiencias pasadas y la presión familiar no podían definir su futuro. Aquí estaba, vislumbrando un camino que era renacimiento y revolución. La tarde se desvanecía
y la conversación se tornó en momentos de silencio, donde ambos reflexionaban sobre su futuro. La realidad se hacía evidente. La decisión de abrir el consultorio era, en parte, la decisión de abrirse a una vida compartida en más de un sentido. Pero la verdadera pregunta aún estaba flotando en el aire. ¿Podrían mantener cada uno su identidad mientras se unían en este viaje? Sin embargo, mientras Alejandro contemplaba la inmensa posibilidad por delante, un mensaje en su celular interrumpió su tren de pensamiento. Era de un antiguo colega, invitándolo a una conferencia de salud mental que se realizaría pronto. La invitación lo golpeó con fuerza. La sensación de urgencia resurgió dentro de él. ¿Será este el lugar donde podría redescubrir su vocación y su esencia en función de ayudar a otros? Un nuevo dilema se instaló en su mente. Asistir o no a la conferencia significaba una elección entre su antigua vida y la nueva que estaba intentando construir. Con dudas y expectativas superpuestas, la verdad era esta: no podía permitirse dudar más. Lo que estaba en juego era su futuro y el legado que eligiera construir no solo desde su pasado, sino desde la autenticidad de su ser. A medida que el sol se ocultaba, Alejandro miró hacia el horizonte con determinación. La conferencia podría ser el siguiente paso esencial en su viaje, pero también podría ser el lugar donde se enfrentarían sus propios demonios. ¿Se atrevería a dar ese paso? El eco de su propia indecisión resonaba en el fondo de su mente mientras Alejandro se preparaba para la conferencia. Un torrente de emociones lo invadía. La expectativa, la ansiedad y un destello de esperanzas se entrelazaban en su interior como un torbellino. Había decidido asistir, no solo para redescubrir su vocación, sino también para enfrentar las dudas que lo habían perseguido por demasiado tiempo. El día del evento, Alejandro se encontró rodeado de colegas y expertos en salud mental, todos ellos compartiendo su pasión por el bienestar emocional. Mientras escuchaba a los ponentes, sintió que cada palabra se posaba en él como un recordatorio de que no estaba solo en su camino hacia la sanación. Pero justo a medida que absorbía ese conocimiento, una inquietud crecía en su mente. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para ser un buen terapeuta y mantener su propia salud mental en el proceso? Con cada charla, su cerebro se llenaba de nuevas ideas, pero también de dudas. La historia de su abuelo, la presión de las expectativas familiares y la incertidumbre de su recién forjada asociación con Clara parecían gravitar alrededor de su mente, creando una tensión palpable. Fue en ese momento, entre el parpadeo de luces del auditorio y el murmullo de la multitud, que decidió salir al balcón del edificio, buscando un respiro fresco. Mientras se apoyaba en el barandal, observó las sombras alargadas que proyectaban los árboles en el suelo. Se preguntó por qué había pasado tanto tiempo atado a creencias limitantes sobre sus capacidades. Comprendió que había estado permitiendo que la visión de otros definiera su camino. ¿No era el momento de romper con eso? Una idea feroz pero delicada comenzó a formarse en su mente. ¿Cómo podría reescribir su propia narrativa profesional? La conferencia continuó, y aunque aprendió sobre estrategias terapéuticas innovadoras, también encontró un espacio donde fue capaz de explorar su historia personal. Conoció a un par de terapeutas cuya trayectoria era similar a la suya. Sus historias estaban llenas de retos, pero también de redenciones. Ahí, en la vulnerabilidad compartida, sintió que podía asentar las bases de mayor autoconfianza. Aquellos profesionales le recordaron que su autenticidad no solo sería una fuerza, sino también un atractivo para quienes buscaban su ayuda. Apenas finalizó el evento, Alejandro se acercó a un grupo de colegas. Fluyeron conversaciones sobre su experiencia, opiniones sobre el futuro del sector y los pequeños pasos que cada uno daba en su camino personal. Cada intercambio lo llenó de una mezcla de motivación y propósito. Finalmente, vio que no estaba solo en este viaje de autodescubrimiento. La genuina pasión por la salud mental de aquellos compañeros se contagió en él, y cuando se despidieron, Alejandro sintió que había establecido conexiones que podrían ser duraderas. Regresó a casa con la mente revuelta pero clara. Había absorbido más que solo conocimiento.
había tocado la esencia de lo que significaba ser un terapeuta. En lugar de tener miedo de defraudar a su familia, decidió incorporar su legado en su propia visión. Ya no se trataba de replicar lo que su abuelo había hecho, sino de expandirlo, de reinterpretarlo a través de su propia lente. Mientras se recostaba en la cama esa noche, las ideas comenzaron a fluir nuevamente. Definitivamente, había algo mágico en la intersección entre la ciencia y el cuidado emocional que debían explorarse. Se sentía listo para hacer algo más. ¿Pero qué? En su mente comenzaba a tomar forma un proyecto innovador que podría fusionar sus habilidades con algo de gran impacto en la salud mental. ¿Quién iba a ser su primer socio? Clara siempre había creído en él, pero ¿era eso suficiente para arriesgarse a dar el siguiente paso? Con la determinación de confrontar el futuro, Alejandro supo que el legado que heredaría sería uno de transformación y descubrimiento. Las claves de su vida estaban en su mano, pero también la responsabilidad de utilizarlas sabiamente. ¿Se atrevería a revelar su visión a Clara? ¿O sería ese el momento en que los conflictos de interés comenzaran a surgir? La noche se llenó de inquietudes, preparándolo para una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. ¿Estaba listo para abrir esa nueva puerta? Alejandro despertó esa mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de proponer su proyecto a Clara lo mantenía en un estado de alerta constante. Mientras tomaba su café, se preguntaba si había sido prematuro pensar que su visión podía revelarse como un éxito. Pero la mente llena de dudas ya no era suficiente. Había decidido actuar. Se preparó con cuidado, eligiendo su ropa con precisión. Quería proyectar una imagen que alineara su nuevo enfoque con su creciente autoconfianza. La reunión se llevaría a cabo en la pequeña oficina que compartían, un espacio que había sido testigo de años de colaboraciones y a menudo de frustraciones. La luz que entraba por las ventanas iluminaba los papeles regados sobre la mesa, como si el propio ambiente estuviera pidiendo una transformación. Mientras aguardaba la llegada de Clara, sus pensamientos vagaron entre los retos que había enfrentado. Con cada obstáculo, sintió que su compasión había crecido, pero también una aguda autocrítica. Era un dilema que lo había limitado durante demasiado tiempo. ¿Sería capaz de aceptar su propio valor y al mismo tiempo acoger las inseguridades que siempre acechaban en un rincón de su mente? Era hora de reconstruir su autoimagen. Clara llegó con una sonrisa, y al instante el aire se volvió más ligero. Alejandro la saludó y, a pesar de su disposición inicial, sintió un nudo en el estómago. Era un momento decisivo, y no podía permitirse echarse atrás. Comenzó a describir la idea que le había estado dando vueltas. Con pasión y claridad, explicó cómo deseaba combinar la terapia emocional con herramientas digitales, un enfoque innovador que podría abrir caminos que antes parecían cerrados. Imagina un espacio virtual donde las personas puedan interactuar, compartir y conocer herramientas de autoconocimiento, dijo, sintiendo que cada palabra lo aproximaba más a su meta. A medida que hablaba, vio en los ojos de Clara algo que no había notado anteriormente: una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Sus preguntas eran incisivas y reveladoras. Alejandro sentía cómo emergía en él el deseo de defender su propuesta, pero también advertía que debía estar abierto a la crítica. ¿Era su energía suficiente para convencerla de un camino incierto? Clara metió las manos en los bolsillos, envolviendo sus pensamientos en un silencio reflexivo. Alejandro, con incertidumbre, sintió que el aire se volvía más denso. La presión aumentaba y una parte de él anhelaba escuchar un apoyo incondicional. «Es un enfoque interesante, Alejandro», respondió finalmente Clara, pero su tono era serio. «Sin embargo, no estamos en un momento fácil. Hay riesgos que no podemos ignorar». La respuesta fue un golpe inesperado. Alejandro pudo notar cómo el desánimo empezaba a asomarse, pero decidió no dejarse vencer. Este era el primer reto real en su viaje hacia la autocomprensión y la autenticidad. «Entiendo tus preocupaciones, pero creo que cada desafío también trae oportunidades. Estoy listo para enfrentarlos si tú decides unirte a mí».
Sus palabras resonaron como un eco en la habitación. En ese momento, la conexión entre ellos parecía tanto una alianza como una batalla personal. La lucha interna de Alejandro se manifestó en el intercambio de miradas. Clara lo miró con un nuevo enfoque, y en ese instante él supo que lo que estaba en juego era más que solo un proyecto. Era un testimonio de su crecimiento personal, de la capacidad de ser vulnerable y al mismo tiempo decidido. La conversación dio un giro inesperado, profundizando en sus aspiraciones y en la visión que cada uno tenía para su futuro. Alejandro estaba preparado para todo, incluso para la posibilidad de que Clara no creyera en él. La decisión que estaba tomando significaba asumir un riesgo personal, pero también abrir una puerta a una nueva vida. Finalmente, Clara metió las manos detrás de la cabeza y, con una mezcla de inhibición y aliento renovado, propuso una segunda reunión para discutir más sobre la logística. Las palabras de aceptación fueron como un rayo de esperanza, pero la tensión no desapareció del todo. Alejandro supo que, aunque había dado un paso significativo, aún quedaban retos por enfrentar. La incertidumbre sobre el camino que tomarían juntos lo empujó a reflexionar sobre la dinámica de su relación y, sobre todo, sobre su propio valor. ¿Se atrevería a mostrarle su auténtico yo, sin ataduras a las expectativas ajenas? Mientras la luz se desvanecía y caía la tarde, Alejandro se dio cuenta de que había pasado de ser un espectador a tomar el control de su narrativa. Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro seguía latente, como un eco a sus espaldas. La posibilidad de que Clara no fuera su única socia le comenzaba a rondar en la mente, planteando la interrogante: ¿quién podría ser el aliado que él realmente necesitaba en este viaje de transformación? Con la propuesta de Clara a la vista, Alejandro sintió que se acercaba a un precipicio que había estado evitando. La idea de la segunda reunión lo asaltaba con intensidad. Era el próximo nivel de su lucha interna. No podía permitirse caer en la inercia del miedo, pero la duda persistía. Ya había empezado a reconstruir su narrativa, pero ¿y si sus esfuerzos no eran suficientes? Durante los días previos a la reunión, Alejandro se sumergió en la investigación y el análisis. Pasaba horas leyendo sobre la intersección entre la terapia emocional y el uso de plataformas digitales, tratando de anticiparse a preguntas y críticas que pudieran surgir. Aquella noche, al revisar sus notas, se dio cuenta de algo. Estaba más preparado para la conversación de lo que había imaginado. Pero, ¿era realmente suficiente? Cada vez que se miraba al espejo, la fragilidad de su confianza luchaba contra una nueva resolución. Flexibilidad, pensó. El éxito no se trataba simplemente de obtener la aprobación de Clara, sino de encontrar un terreno fértil en el que ambas visiones pudieran coexistir. Tenía que aprender a negociar no solo las expectativas ajenas, sino también sus propias realidades emocionales. El día de la reunión llegó, y con él, la presión y la expectativa que había creado en su mente. Clara se sentó frente a él, el ambiente de la oficina casi palpitable en su tensión. Alejandro respiró hondo y comenzó a articular su visión con aún más claridad, construyendo un puente entre su idea e ingeniosas respuestas a los posibles desafíos que Clara había planteado en su anterior encuentro. Con cada palabra que pronunciaba, sentía un incremento de su autovaloración. Aumentaba no solo su seguridad en el proyecto, sino también su aceptación de lo que representaba. Cada crítica que Clara lanzaba era un peldaño más en la escalera que lo llevaba a enfrentarse a sus temores. Estaba descubriendo una nueva forma de comunicación. No era solo vender un proyecto, era mostrarle una pieza de sí mismo. Lo que propongo no es solo un servicio, dijo con convicción. Es una puerta abierta a la autoexploración, un estilo de vida. Quiero que las personas encuentren su voz, y eso requiere coraje. Estoy dispuesto a liderar este camino, aun si implica riesgos. Los ojos de Clara brillaron con un destello de respeto. Ella tomó un momento para digerir la profundidad de su afirmación, y en ese instante, Alejandro supo que había hecho un avance crucial. El camino hacia su autoafirmación había comenzado a despejarse, y con él, una nueva visión de su futuro.
Sin embargo, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Clara mencionó la posibilidad de acceder a inversores, a personas que podrían involucrarse y sumar valor, pero que también podrían poner en peligro su independencia creativa. La idea le provocó una punzada en el estómago. ¿Estaba listo para compartir su visión con extraños? ¿Podría mantener su esencia frente al mundo exterior? A medida que la conversación se adentraba más en las implicaciones comerciales del proyecto, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo abrirse a Clara, sino decidir hasta dónde estaba dispuesto a permitir que otros influyeran en su creación. Su mente comenzó a girar en torno a una pregunta dolorosa pero necesaria. ¿Cuál era su límite en esta búsqueda de éxito? La reunión concluyó con una nota positiva, pero Alejandro se quedó con la sensación de que las decisiones más importantes aún estaban por venir. Clara parecía entusiasmada, y eso lo empujó hacia adelante, pero la incertidumbre sobre su dirección le seguía pisando los talones. Con el cruce de caminos cada vez más evidente, Alejandro se preguntaba si podría unirse a Clara y a otros en esta nueva aventura sin sacrificar su esencia. En su mente, un dilema se consolidaba. ¿Sería mejor trabajar solo y mantener control sobre su creación, o abrirse a la posibilidad de nuevas alianzas, sin saber si eso significaría perderse a sí mismo en el proceso? Mientras caminaba hacia su hogar, el eco de sus reflexiones resonaba en su mente. Alejandro comprendía que la búsqueda de crecimiento personal y profesional era un viaje lleno de decisiones arriesgadas. La emoción de lo desconocido podía ser aterradora, pero también era el faro de su transformación. En ese momento, se comprometió a no cerrar puertas. Buscaría al aliado que pudiera ayudarlo a crecer sin eclipsar su esencia. La noche se adentraba y con ella, preguntas se amontonaban en su mente. ¿Quién sería el próximo aliado que le permitiría seguir en este camino hacia su mejor versión? La búsqueda apenas comenzaba, y aquella noche se sintió, por primera vez, preparado para enfrentarse a cualquier desafío que lo postulase hacia su verdadero yo. El día de la inauguración del consultorio llegó como un torrente de emociones. Alejandro había trabajado incansablemente, dedicando cada rincón del espacio no solo a lo funcional, sino a la creación de un ambiente donde el cuidado y la conexión humana prevalecieran. Recorría las habitaciones con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Cada detalle representaba la culminación de un viaje que había iniciado años atrás, marcado por la duda, el miedo y el deseo de realizarse. Clara se unió a él, reflejando el mismo brillo de expectación. Habían acordado que este sería un hito compartido, la manifestación de los sueños que ambos habían cultivado. Alejandro sintió la calidez de su apoyo, y esa conexión hizo que todas las incertidumbres de los días anteriores parecieran desvanecerse. Cuando la puerta se abrió para recibir a los primeros pacientes, una ola de satisfacción lo envolvió. La primera historia que escuchó lo conmovió profundamente. Un joven que lidiaba con ansiedad, buscando un espacio seguro para compartir sus luchas. Cada palabra del chico resonaba en Alejandro, quien pudo finalmente visualizar la razón detrás de todo su esfuerzo. No solo era aquel consultorio físico, era la oportunidad de cambiar vidas, de ser el profesional que había soñado ser, y al mismo tiempo, un punto de apoyo significativo para otros en sus momentos más difíciles. A medida que pasaban los días, Alejandro no solo atendía a pacientes, sino que comenzaba a desarrollar talleres grupales y sesiones interactivas que promovían el bienestar de manera innovadora. Se dio cuenta de que cada encuentro no solo le permitía enfrentar al terapeuta dentro de él, sino que también le brindaba el poder de establecer verdaderas conexiones con sus pacientes. Con cada historia sobrevivida, sentía que su propio peso se aligeraba y su ser se enriquecía. La colaboración con Clara también floreció. Juntos, diseñaron herramientas digitales que complementaban el trabajo que realizaban en el consultorio. Cada interacción parecía reafirmar su compromiso mutuo. Alejandro comprendía que había encontrado en ella una socia profesional que no solo creía en su visión, sino que también lo desafiaba a ser la mejor versión de sí mismo.
Ella complementaba sus áreas de oportunidad con su perspectiva fresca y su implacable dedicación. Con cada taller, sus inseguridades comenzaron a esfumarse. La voz interior que siempre cuestionaba su capacidad era reemplazada por una creciente confianza. Alejandro demostró a sí mismo que no solo era capaz de ayudar a otros, sino de equilibrar sus propias aspiraciones con su vida personal. Comenzaba a entender que el éxito no se medía por la falta de miedo, sino por la valentía para enfrentarlo. Un año después de la inauguración, Alejandro organizó un evento para celebrar el primer aniversario del consultorio. Todo el equipo, incluidos sus pacientes más cercanos, estaban presentes. Miraba las sonrisas genuinas que rodeaban la sala, sintiendo una conexión palpable. En ese momento, como si el tiempo se detuviera, comprendió que había cambiado profundamente. No solo había perseguido un sueño, lo había hecho realidad y lo había compartido con quienes más lo necesitaban. En un discurso que pronunció esa noche, Alejandro reconoció las luchas que había enfrentado, el legado que había decidido abrazar y el camino que había recorrido junto a Clara. Este lugar no es solo un consultorio, dijo. Es la unión de nuestra pasión, de nuestras historias y la base sobre la cual construiremos un futuro donde las vulnerabilidades se conviertan en fortalezas. La ovación que siguió fue ensordecedora, una clara señal de que el trabajo realizado había tenido un profundo impacto. Alejandro sonrió, sintiendo en su pecho la satisfacción de haber encontrado no solo su propósito, sino también su identidad en el proceso. La culminación de sus esfuerzos no era solo la apertura del consultorio, era la certeza de que había aprendido a ser auténtico y a superar las sombras del pasado. Ahora, con confianza sólida y competencia apreciada, podía mirar hacia adelante, sabiendo que su legado no sería apenas un consultorio médico, sino un espacio de sanación y esperanza donde otros podrían encontrar su voz. Lo que había comenzado como una lucha personal por abrirse camino en el mundo de la medicina, se convirtió en una transformación personal, un viaje de autodescubrimiento y conexión que lo llevó a ser la persona que siempre quería ser. Alejandro dio un paso adelante en su camino, listo para enfrentar todo lo que viniera, apoyado por Clara y la comunidad de personas que habían tocado su vida. Había conquistado no solo su sueño, sino también el desafío de ser fiel a sí mismo, y eso había cambiado todo. Es momento de que ustedes también se unan a este viaje. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas que vendrán pronto. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. No duden en comentar sus reacciones y compartir sus teorías sobre cómo lograron su superación personal. Y, por favor, compartan este video con urgencia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta inspiradora conclusión. Necesitan hacerlo ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar este canal a través de estas acciones.